En un ataque de represalia, el enemigo tendrá la garantía de ser destruido. Si hay algo que caracteriza a Vladimir Putin es que cumple su palabra. Y esta ha sido su más reciente declaración. Tal vez una de las últimas advertencias cuando aparece información bastante delicada sobre una decisión tomada por el Pentágono. Esa de redirigir todos los misiles Patriot a Ucrania para golpear el corazón de Rusia. Putin, muy empapado del asunto, ha decidido darle una nueva oportunidad a Occidente de reflexionar sobre sus acciones. Pero eso no ocurre. O para ser más claros, pero si eso no ocurre, el líder ruso ha anunciado cambios en su doctrina nuclear. ¿Por qué esto debería preocupar a Washington? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Es una promesa. El enemigo será destruido. Así resonaron las palabras del presidente ruso Vladimir Putin en una conferencia de prensa que heló la sangre de muchos en Occidente. Era una declaración cargada de firmeza y convicción. Un mensaje claro y contundente de que Rusia no cedería ni un ápice en su postura frente a las amenazas nucleares. El cambio en la doctrina nuclear rusa, aún en fase de contemplación, marcaba un antes y un después en el tablero geopolítico mundial. Putin, con su habitual seriedad y carisma, explicaba que Rusia estaba considerando modificaciones en su estrategia nuclear debido a la evolución de las amenazas y los desarrollos tecnológicos en este ámbito. En un ataque de represalia, el enemigo tendrá la garantía de ser destruido, enfatizaba con una frialdad que destilaba seguridad y preparación. Estamos pensando en que cómo se podría cambiar esta doctrina y estrategia nuclear, dijo subrayando la aparición de nuevas tecnologías y la necesidad de adaptarse a ellas. En los círculos de expertos occidentales, mencionó, se debatía la posibilidad de utilizar dispositivos nucleares de potencias ultra baja, como si no hubiese nada particularmente terrible en ello. Pero Putin dejaba claro que para Rusia estos desarrollos no podían ser ignorados. La retórica occidental sobre la reducción del umbral para el uso de armas nucleares despertaba una alerta en Moscú. La creación y posible uso de armas nucleares de baja potencia no pasaban desapercibidos para el Kremlin. Putin insistía en que, aunque Rusia no contemplaba un ataque nuclear preventivo, cualquier agresión recibiría una respuesta devastadora. Mientras tanto, en Estados Unidos, las voces sensatas y críticas comenzaban a levantarse. Robert Kennedy Jr., candidato presidencial independiente, instaba a Washington a rebajar el tono de hostilidad e iniciar negociaciones con Rusia para alcanzar una solución pacífica en el conflicto ucraniano. Estoy pidiendo conversaciones de paz reales, ahora mismo con Estados Unidos, Rusia y Ucrania en la mesa. Putin lo quería. Nosotros también. Deberíamos quererlo. Proclamaba en la red social X Kennedy Jr. Veía el conflicto como una potencial ruta hacia la destrucción global y exigía el cese del financiamiento a Ucrania. Las palabras de Kennedy resonaban con las de otros críticos como el coronel retirado Douglas MacGregor, ex asesor del Pentágono. MacGregor no escatimaba en sus críticas hacia la política de Washington, que, según él, había llevado a Ucrania a una situación desastrosa. Los ucranianos viven en el infierno que la clase política de Washington les ha creado. Escribía, con amarga sinceridad, la negativa de Kiev a resolver políticamente el conflicto, bajo la presión estadounidense, había causado una crisis demográfica y una devastación en el ejército ucraniano. Hoy en día, el ejército ucraniano depende de esos hombres y niños a quienes el ejército y la policía pueden obligar a vestir el uniforme y enviar al frente, que se está derritiendo ante el ataque ruso, explicaba MacGregor, pintando un cuadro sombrío del frente de batalla. Este contexto de tensión y beligerancia no era nuevo en la historia de las relaciones internacionales, pero el matiz nuclear le añadía un dramatismo y un
peligro inusitado. La Guerra Fría, con sus amenazas de aniquilación mutua asegurada, había sido un capítulo oscuro pero relativamente estable gracias al equilibrio del terror. Sin embargo, el desarrollo de armas nucleares de baja potencia y la posibilidad de su uso técnico y táctico en conflictos regionales rompía ese equilibrio. La historia de la doctrina nuclear rusa se remontaba a los tiempos de la Unión Soviética, cuando el enfoque era puramente defensivo y disuasorio. La doctrina previa del uso de armas nucleares solo en caso de una amenaza existencial para el Estado soviético. Con la caída de la URSS, el nacimiento de la Federación Rusa, esta doctrina había evolucionado, pero mantenía el principio de no ser los primeros en usar armas nucleares. No obstante, la realidad contemporánea con sus avances tecnológicos y cambios geopolíticos empujaba a Moscú a reconsiderar su postura. El teatro de la guerra moderna, especialmente en regiones como Europa del Este, se convertía en un campo minado de potenciales desencadenantes nucleares. Las armas convencionales seguían siendo la primera línea de defensa y ataque, pero la sombra de lo nuclear acechaba constantemente. Los tanques, aviones y soldados en el frente eran solo la parte visible de un conflicto que podía, en cualquier momento, escalar a niveles catastróficos. Las Fuerzas Armadas rusas, herederas de una rica tradición militar, continuaban adaptándose a las nuevas realidades. Desde las vastas estepas de Siberia hasta las fortalezas navales en el Mar Negro, el ejército ruso mantenía una presencia formidable y una preparación constante. Las unidades de misiles estratégicos, los submarinos nucleares y las divisiones acorazadas eran el núcleo duro de una fuerza disuasoria que no permitía margen para la duda. El contexto geopolítico también jugaba un papel crucial en esta narrativa. La expansión de la OTAN hacia el este, una preocupación constante para Moscú, se veía como una amenaza directa a la seguridad nacional rusa. Cada nueva incorporación a la Alianza Atlántica era percibida como un paso más hacia el cerco y la presión sobre Rusia. En este ambiente de desconfianza y rivalidad, las palabras de Putin resonaban con una claridad inequívoca. Cualquier intento de agresión sería respondido con una fuerza abrumadora. La doctrina de la respuesta garantizada no era solo una estrategia militar. Era una declaración de principios. Era la afirmación de que Rusia no se dejaría intimidar ni doblegar por amenazas externas. La historia de Rusia, con sus invasiones y defensas heroicas, moldeaba esta mentalidad de resistencia y retaliación. Desde la invasión napoleónica hasta la batalla de Stalingrado, el pueblo ruso había demostrado una y otra vez su capacidad de resistencia y sacrificio. En el ámbito diplomático, las tensiones continuaban escalando. Las conversaciones de paz propuestas por figuras como Kennedy Jr. encontraban resistencia en un entorno político marcado por la desconfianza y la hostilidad. La guerra de palabras y sanciones entre Moscú y Washington no daba señales de disminuir, y el espectro de una confrontación nuclear seguía siendo una posibilidad aterradora. La posibilidad de una guerra nuclear, aunque remota, era una amenaza demasiado grande como para ser ignorada. En este contexto, la figura de Putin emergía no solo como el líder de Rusia, sino como un estratega que navegaba las aguas turbulentas de la política internacional con un ojo firme en la seguridad de su nación. Su declaración sobre la destrucción garantizada del enemigo era más que una amenaza. Era una reafirmación de la voluntad rusa de defenderse a toda costa. Y en esa defensa, la historia y la modernidad se entrelazaban, creando un relato donde la tradición y la innovación militar convergían en un único propósito: la preservación de la soberanía y la seguridad nacional. Putin, con su promesa de represalia devastadora, no solo hablaba al presente, sino que invocaba la memoria colectiva de un pueblo acostumbrado a luchar y a sobrevivir en las circunstancias más adversas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.